¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un episodio más de su canal, que lo han hecho de verdad una comunidad de personas que aprecio, que habitan en mi corazón y que a lo largo de estas historias hemos conocido a personajes muy importantes. Y hoy tenemos el privilegio de platicar con un hombre que es pionero en el golf profesional en el Estado de México, que se abrió camino a pesar de que hubo circunstancias y personas y momentos que pensaban que no iba a ser posible, pero además de todos los sueños tan altos, hubo la oportunidad de seguir luchando por ellos paso a paso. Y hoy vamos a conocer la historia de Ángel Morales, así que bienvenido a tu casa. Gracias también. ¿Cómo te sientes, amigo? Yo muy emocionada de tenerte aquí. Muy a gusto, creo que ya hoy en día, a esta edad que tengo y con lo que he recorrido, me siento muy a gusto. Te agradezco mucho por esta invitación. Siempre es importante recordar esos bellos momentos de los inicios. Creo que hoy en día me siento muy satisfecho, me agradezco a mí mismo de todo lo que he hecho porque, como bien comentábamos hace un momento, yo creo que si me dijeran que vas a lograr lo que hoy he tenido, creo que sí era un poco complicado, pero al final fui un joven en ese momento que lo movieron las emociones, lo movió el hambre, lo movieron las ganas. Entonces ese tipo de cosas para mí pues fue muy importante y emotivo para poder llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Y pues tener esos amigos que siempre te ayudaron. Digo, fui creado por muchos jugadores mucho más grandes que yo, profesionales mucho más grandes que yo. Entonces creo que eso fue una de las partes importantes en mi vida para yo poder ser profesional. ¿Cómo comenzó ese sueño? Porque hay que tener valentía en el corazón para no dejarte caer ante una adversidad. Y estabas muy chavito, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando 16 empezó todo años esto? saliendo prácticamente de la secundaria. Pero en ese momento, Tania, no era un sueño. O sea, todavía no era un sueño porque ni siquiera sabía que era el golf. O sea, te quiero decir que si hubiera sido un sueño es porque ya hubiera conocido yo a los grandes jugadores, no sé, a uno de mis grandes jugadores que es un español, Severiano Ballesteros. En ese momento ni siquiera conocía una figura en el medio del golf. Lo que solo Claro. conocía eran los cuates que sabía que jugaban golf. Y nada más, o sea, no eran ni siquiera profesionales. Esto viene a raíz porque en algún momento en Los Encinos tengo la oportunidad de poder entrar porque pues uno de mis hermanos trabajaba ahí y me invita a poder ser parte de lo que él hacía en el campo. Y pues a mí me surgió como un tema como de mucho interés el saber. Dije, bueno, pues qué es el golf, ¿no? ¿Por qué los palos? ¿Por qué la bola? ¿Por qué los árboles? Entonces al entrar al fraccionamiento decir, pues ¿por qué entrar al fraccionamiento y tienes que pedir permiso y hay guardias y luego llegas aquí, más guardias y luego casas y empiezas a ver carros? Entonces es otro mundo. O sea, llegar a un fraccionamiento de un campo de golf, pues sí, como que te conmueve y dices, bueno, pues es una historia totalmente diferente a la que yo vivo, ¿no? Entonces esa parte para mí me marcó demasiado y aparte pues me inspiró, porque esa parte sí te quiero decir que me inspiró porque dije, claro que puedo tener ciertas cosas, ¿no? Entonces a la fecha, pues obviamente pues mis sueños siempre crecen de tener objetivos, de tener y querer ser alguien más en la vida, porque pues esa es la parte que me ha traído a mí a poder ser profesional. Pero bueno, totalmente en el inicio, como la pregunta que me estás haciendo es, ¿cómo inició? Pues te quiero decir que en su momento, cuando yo entré en Los Encinos, era una parte de tú poder entrar como golfista siendo caddy. Entonces, siendo caddy podrías jugar golf sin tener que pagar la membresía, que en su momento era pues muy elevado como ahora, ¿no? Pero obviamente pues empiezas a ver que hay limitaciones. Pues puedes jugar solamente de un tiempo, porque aquí es para los socios. No puedes entrar al restaurante porque eso es exclusivamente para los socios. O sea, me empecé a dar cuenta que fueron cositas que me empezaron a poner mucho en el alma, que dije, bueno, pues si somos seres humanos iguales, ¿por qué ellos entran y yo no? ¿Por qué sus hijos sí que son de mi misma edad y yo no? Entonces, pues era un joven con muy poca experiencia. O sea, realmente no tenía yo malicia ni saber quién era más rico, quién era más pobre. O sea, para mí todo era igual. Pero ahí entro y empiezo a saber que la vida es diferente. O sea, empiezo a ver que hay poderes económicos, que empiezo a ver que ya inclusive hay clasismo. Entonces ya empiezas a ver todo ese tema cruel,
pero decir, a ver, bueno, si yo quiero ser alguien en la vida y si quiero que me respeten, tengo que ser alguien. Entonces, mi única alternativa, porque como vuelvo a reiterar, no era un sueño, mi única alternativa de donde yo venía y del pueblo de donde yo venía era ser golfista y nada más, no tenía otra opción. O sea, no era como que mi papá me dijo, tienes 10 opciones, agarra la mejor. No, para mí era la única opción. Cuando empecé a tomar un palo de golf, cuando empecé a ver con los cuates que jugaban, se viene una academia de golf que es Pastejé con el ingeniero Carlos Peralta, que le agradezco muchísimo donde quiera que esté, la verdad le agradezco mucho, porque por él realmente y por ese apoyo que nos dio, pues hoy en día soy el único jugador profesional que sigue activo y sigo jugando torneos profesionales y he destacado porque pues esa academia a muchos de los jóvenes que eran hijos de socios, hijos de profesionales y tu servidor que pues inclusive cuando yo llegué no llegué ni siquiera con ilusiones de jugar, no sabía muchísimas cosas, llegué con palos prestados, una maleta de ropa donde nada más tenía una camisa, un pantalón y ni siquiera zapatos de golf. De repente veía a los demás chavos donde unas maletas gigantes, donde outfits, que en su momento ni siquiera sabía que era un outfit y entonces ya decía, pues mira cuántos ropa tienen, zapatos de golf, guantes, gorras, bolas, palos, marcas de palos. Yo ni siquiera tenía eso, yo simplemente llegué con un amigo, pero pues yo llegué con todo prestado. O sea, claro, literalmente, hoy en día te puedo decir que de todos los chavos que fueron de la República Mexicana y que fueron obviamente más del Estado de México y la Ciudad de México, pero era el único jugador que tenía menos conocimiento de todos. Pero hay algo que no sabían. Yo era el que más hambre tenía. Me encanta. Entonces, esa parte creo que sí determinó algo muy importante. Y fue el parteaguas para que yo lograra ser profesional. Porque literalmente cuando yo llegué a jugar golf ahí, yo no sabía de golf. Es más, sabía pegarle un poquito a la pelota, pero muy poquito. Todos los demás ya jugaban muy bien. En términos de golf, vamos a hablar, ellos ya jugaban un handicap como de 15, 20. Yo ni siquiera tenía un handicap, no sabía ni siquiera que era un handicap. Sí, ellos que para las personas que no saben el contacto directo con el golf, el handicap es la manera en la que miden a un golfista. Exactamente, ¿no? Si eres un handicap alto, eres un jugador que no eres tan bueno, un jugador que tiene menos handicap es un mejor jugador. Entonces, pero pues eso ni siquiera yo lo sabía. Sí, entonces, sí. Estabas teniendo tu primer contacto con el deporte. Exactamente, ¿no? Pero quiero decirte que yo ya traía en la mente lo que era en Los Encinos el tema de jugar golf. Y dije, bueno, algo se me prendió en la mente, la chispa ya. Igual y hay algo muy importante. La verdad es que yo creo mucho en Dios, le agradezco mucho en Dios y siempre dije que iba solo. Realmente nunca iba solo. Se los digo y es la primera vez que lo voy a decir. Nunca fui solo, siempre tuve un Dios que me acompañó, porque también esos viajes que yo hacía solo, esos lugares donde yo viajaba solo con mi equipo de golf, en los camiones, en la noche, solito, a los 16 años, pues era un tema muy complicado, porque yo tenía que transbordarme demasiado para llegar a Pastejé. Yo tenía que transbordar de mi pueblo a un lado caminando, luego el taxi, abre la cajuela, y si estaba lloviendo, pues a veces los taxistas no te querían abrir la cajuela porque no se querían mojar. Entonces, pues ahí molestos o no, ya te abrían la cajuela para abrir. Y ya sabían que también la tenían que abrir para bajar. La maleta. La maleta. Y pues obviamente de maleta no hablamos, porque siempre llevaba 2 camisitas, un pantaloncito y párale de contar, ¿no? Entonces nada más era lo más importante, mi equipo cuando lo tuve. Entonces de ahí empecé ya a transbordar y pues de ahí llega a Lerma, de Lerma a Toluca, de Toluca a Islahuaca a Pastejé. Entonces para mí era un recorrido de 2 horas y media. Entonces había veces que yo en Los Encinos me daban oportunidad, al final ya un poco, me daban la oportunidad de profesionales ayudarme a que pudiera practicar con ellos en las tardes. Entonces yo terminaba de trabajar, porque me iba a trabajar más o menos como de las 5:30 de la mañana, porque también pues el transporte era menos y tenía que caminar demasiado. Tenía un doctor, Antonio Alfeirán, que le agradezco mucho, él es un oncólogo muy reconocido, y le agradezco mucho porque él fue el que me apoyó y me guió y fue como mi segundo padre. Entonces siempre me dijo, mira, tienes que hacer esto, siempre me ordenó, siempre me inculcó a no tomar, a no fumar, o sea, le agradezco muchísimo. Entonces esa parte, pues también él era un doctor que llegaba muy temprano porque le encantaba jugar a esa hora. Entonces llegábamos y a las 7 de la mañana ya estábamos pegando.
Wow. Porque a veces me decían, no, pues es que iniciabas a las 7. Sí, a esa hora iniciaba, pero imagínate a qué horas me tenía que levantar para llegar yo a las 7. A ver, hay que echarle cálculos. ¿4 Sí, de la como mañana? 5 ¿4 y media? 5 de la mañana ya tenía que estar listo. Listo. Y Sí, aparte una de 4 y las media. cosas importantes que hasta la fecha me encanta, porque siempre era, si vas a llegar a algún lado, y siempre el doctor me lo decía, tienes que llegar muy limpio y siempre bañado. No salgas a ningún lado si no te bañas. Épale, nada de mugroso. Entonces, siempre esa parte me la inculcó, el estar con bien vestido, porque él decía que, bueno, en algún momento, en algo otros decía, la pobreza no está peleada con la limpieza. Entonces, Jamás. eso es algo muy importante que siempre lo hice, y también dentro de todos, algunos de mis hermanos siempre eran muy limpios y decían, a ver, esto tiene que estar impecable, ¿no? Entonces, la limpieza siempre fue algo que fue algo muy padre. Porque pues ellos cuando se limpiaban las manos en su toalla, entonces éramos tener toallas muy limpias para que ellos se limpiaran las manos. Y pues consejos que nos iban dando, ¿no? Yo aprendí de muchos consejos de los profesionales, del mismo doctor Alfeirán, que era uno de los oncólogos más reconocidos en México. Y obviamente algo que hoy en día te lo puedo decir, aprendí de gente con mucho éxito, porque realmente para jugar golf tienes que ser una persona muy exitosa, o empresario, o un buen deportista, o un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, o tienes que tener una empresa en México para poder jugar golf. Entonces de ahí pues ya sabes que es inteligente la persona con la que estás. Entonces me gustaba mucho eso, porque pues al estar con ellos, pues es como todo en la vida, ¿no? Si te juntas con personas exitosas, te van a volver exitoso. En mi pueblo decimos diferente. Sí. Pero el mismo refrán, pero diferente. Okay. Un poquito palabras más, palabras menos. Oye, sé que el camino sencillo no ha sido. El labrar y abrir este tipo de oportunidades de pronto se platica muy, muy fácil, pero quiero que nos regresemos a ese momento donde entendiste que el golf, de manera profesional, ya no como un hobby, ya no como un trabajo, de manera profesional, iba a dejar de ser, pues eso, algo alterno para generarlo como parte fundamental de tu vida. ¿Cuál fue ese momento? Porque estabas muy joven, pero pues sí, yo muy joven. Desde que te conozco sé que la edad no tiene nada que ver porque eres una persona de decisiones fuertes. Sí, realmente esa pregunta es importante. Mi carrera fue muy rápida. O sea, para yo hacerme profesional fue muy rápido. O sea, ser amateur y jugar como amateur, realmente duré muy poquito, casi de los 10. Yo entré, por ejemplo, a Pastejé a los 16 años, casi 6 meses. Y a los 19 ya estaba yo jugando como profesional. Jugando. O sea, ya estaba yo en el nivel profesional. O sea, fue una carrera demasiado rápida. Entonces, como que ahí ese tipo de cosas, pues ya tomas decisiones también como joven, pero no hay una guía, un papá que supiera de golf, que me hubiera ubicado y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, pues no te hagas profesional tan rápido, trata de escalar un poco más como amateur, juega más torneos. O sea, si yo hubiera tenido un Ángel Morales como instructor o como coach, yo dije un ángel, porque yo sí tengo un ángel en mi vida, ¿eh? Sí. En mi carrera sí me tocó un ángel. Todos tenemos uno. Ok. Entonces, esa parte, quiero decirte que ahorita a lo mejor yo me hubiera coachado de manera diferente. Si hubiera tomado otro tipo de decisiones. Inclusive hasta las cosas ingenuas que dije en algún momento cuando estuve en el campo, porque también cuando ganas, cuando yo empiezo a jugar mejor, pues hay ciertos personajes que pues terminan ya no queriéndote tanto, porque en su momento pues te ven como el niño que juega bien, luego como el joven que tiene talento. Pero cuando ya te vuelves bueno, empiezan los problemas, porque empiezan a verte los jugadores profesionales con los que juegas o los mismos compañeros Cádiz con los que tú jugabas y que dices, oye, pues ¿cómo es posible si yo ya cuando este cuate entró no tenía ni zapatos y ahora ya juega mucho mejor que yo? Entonces empiezas a pisar esos callos y es cuando ya empiezas a causar incomodidad. Entonces ese tipo de cosas creo que fue de las partes más difíciles para yo hacerme profesional, porque sí cruzas una línea muy delicada, sobre todo porque pues, si no juegas golf y si estás en un campo de golf donde es el único lugar donde te van a dar permiso, no la puedes regar porque pues, te haces chiquito. Pues, aquí en México pues, hay muy poquitos campos de golf realmente y pues obviamente pues, se te cierra el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, esos fueron prácticamente los parteaguas. Me voy a adelantar a una pregunta que me hubiera gustado hacértela después. Pero ahorita que tú estás diciendo esto, de pronto ese acompañamiento que
tú hoy por hoy, la madurez, la expertise, toda la trayectoria que tienes te la ha otorgado, ¿no? Y yo te veo que eres una persona que genera ese ejemplo también para los demás, que no solamente vas solo, ahora también te gusta acompañar a más jóvenes y haciendo esta comunidad más grande, ¿no? Que el golf profesional, lo platicábamos, el sector es pequeño y entenderlo aún más. Pero ¿a ti qué valores te hubiera gustado que te hubieran inculcado en esa época donde de pronto dices, híjole, hubiera hecho esto diferente, hubiera trabajado de manera diferente a nivel personal, no en campo, porque en campo hiciste lo propio y muy bien hecho, ¿no? Pues una de las cosas fuera más de campo, importantes, a mí me hubiera gustado leer las 40 leyes del poder. O sea, si nada más ese libro me lo hubieran puesto, mi vida me pudo haber cambiado. híjole. O sea, si yo hubiera 48. podido leer 48 leyes Te del faltaron poder, 8, pero 8. Es más, no 40, 48. con 20. Pero ese y tipo te de digo cosas son salud muy porque importantes. la gente tiene que saber esto, que fue parte fundamental de conectar esta amistad, porque también es de mis libros favoritos, y cuando me lo dijiste en la comida dije, tenemos que hacer esta plática más extensa. Pues, y obviamente todo este tipo de leer, de empezar a involucrarte con ese tipo de cosas, pues obviamente te conlleva muchas cosas buenas, porque hay leyes de la vida. Como algo muy importante, apenas un amigo publicaba profesional que en su natal tierra pues no lo apreciaba, ¿no? Y yo le decía, pues es que nadie puede ser profeta en su tierra, pero esa es una ley de vida por el Creador, o sea, también no puedes ir en contra de la vida. Entonces, hay ciertas cosas que de repente nosotros nos queremos demasiado como pues hacer ojos ciegos de no ver las cosas cuando no le debes hagas sombra, de salirte. Nunca le hagas sombra a tu amo. Sí, por ejemplo, de repente me acuerdo en un campo aquí muy cercano, cuando yo empecé a jugar, pues el director jugaba bien, pero pues no como yo. O sea, entonces el hecho de yo jugar mejor que él, pues le causé un problema terrible, pues porque obviamente pues me bloqueó hasta más no poder, porque pues obviamente no sabía que al jefe no hay que opacarlo. Entonces, y él en su momento pues tenía mucho poder y yo era un chavillo. ¿Y como jugador puedes hacer truco para que el otro se vea mejor? Pues sí, al final tuve que hacer algunos trucos después de jugar mal para que se sintiera bien. ¿Tú sabiendo que puedes llevar mejor el juego, sí, lo direccionabas para que...? Me pasó mucho inclusive con muchos jugadores, hijos de socios, con los mismos socios. Tuve que jugar mal tenía yo que pegar no perfecto para que no se sintieran mal. Porque pues obviamente el nivel de un profesional es muy alto. O sea, todos aquellos que saben jugar golf o me han visto pegarle a la bola por lo menos, saben perfectamente el poder que tengo para pegarle a la pelota de golf. ¿Nos vas a invitar a un día de campo? Claro que sí. Bueno, entonces, ya promesa, está grabado. Algo también muy importante, el impacto sobre todo. O sea, dentro de todo eso, me acuerdo perfectamente que ellos veían mis palos y me dice un día uno de los jugadores con los que realmente de repente convivía y me dice, no, pero ¿por qué tú les desgastas a tus bastones? Dice, eso es malo. Pues es que no era que yo lo desgastaba, o sea, sí lo desgastaba yo, pero entrenando, no porque yo lo quisiera desgastar. Y un día ya en ese tema dice, mira, me dijo mi chofer que con una lija le podía desgastar igual para que se viera igual que el tuyo. Lo que él no sabía es que eso se desgasta impactando. Él no sabía que yo cada tiro que hacía lo pegaba en el centro de la cara del palo. Pero eso era practicando, no era desgastándolo con una lija ni con... así como le dijo su chofer. ¿Y él pensó que era un truco tuyo? Sí, él pensó que era un truco tuyo, que yo le hacía a mis bastones ese... Tengo que verlo, ¿eh? Por eso nos tenemos que ir al campo. Sí, yo por ejemplo... Aquí presente, por favor, bonita, agéndame, porque de verdad se tiene que hacer con años de anticipación, ¿eh? La agenda. De repente veían mis palos y decían... Danos prioridad. Sí, veían mis palos, sobre todo de la cara del bastón, y mi cara del palo se veía en el centro, así en el mero centro de la cara del palo, perfectamente cómo se veía el impacto de mis pelotas. Pero eso obviamente es el impacto de la bola. Yo llegué a terminarme bastones de golf que son de acero forjado, hacerles un hoyo literal de tantas bolas que practicaba. O sea, y era tanta mi perfección de dónde le pegaba la pelota, que exactamente hoy en día te lo puedo comprobar. O sea, si ahorita le pego a la bola, puedo pegarle otra vez y no practico como antes. Obviamente hoy lo hago con más conocimiento, a través de todo lo que viajé. Y además con más tecnología, porque ya tienes acompañado el equipo. Exactamente. Oye, amigo, hay algo que es inevitable preguntarlo porque nos lleva
creo que el caminar, el andar, cómo te acercas al deporte, cómo empiezas a vivirlo. Pero, ¿cuál fue ese momento en el que dijiste todo esto, las levantadas temprano, la trayectoria difícil para llegar a los campos de entrenamiento, dijiste, valió la pena? ¿Cuál fue ese reconocimiento, ese trofeo que creo que es válido decirlo, te llena de orgullo y el ego también un poco de decir, valió la pena el esfuerzo? Pues créeme, Tania, que aún ahorita en este momento, o sea, aún todavía no siento, porque para otras personas, sobre todo de algunas que saben reconocer, me dicen, pues es que has llegado muy lejos, o sea, como profesional. Platicábamos hace ratito Es que que, somos perdón que te interrumpa, pero profesionales. eres reconocido dentro y fuera del país. Entonces, para mí, yo ya te estoy hablando porque digo, para mí es algo de verdad que me llena de mucho orgullo ver que somos del Estado de México, pero uno entre cuantos. Sí, fíjate que no me siento mucho ahí porque pues también de repente el ser un poquito sumiso para no caer mal a las personas, como que siempre afecta un poquito, ¿no? Hoy en día sé que para ser un gran jugador tienes que ser arrogante. O sea, para que tú puedas ser una figura mundial tienes que ser arrogante, no hay otra opción. O sea, tienes que ser una persona muy arrogante para llegar a ser alguien en la vida, porque el ser arrogante te mantiene firme en lo que tienes que hacer sin distracciones. Entonces, esa parte de caerle muy bien a todos, creo que te quita mucho el tiempo. El hecho de saber que buscar la aceptación de los demás te quita el tiempo, no llegas a ningún lado. O sea, el hecho de saber que quién eres llega a ser algo como ser humano, una persona muy poderosa. No tener que las demás tengan que aceptarte. ¿Crees que el ser talentoso de pronto te convierte en ser algo incómodo? Sí, claro que sí. La incomodidad, eso te lo puedo garantizar. Mira, el hecho de caerle bien a las personas de repente es algo. Cuando ya lo eres, ya no hay problema. Pero cuando estás en ese caminito, cuando estás en ese caminito de ser, antes de que seas alguien bueno, por ejemplo, pues siempre el hecho de que le pegues mejor que los demás, vas a incomodar. El hecho de Sí. que seas mejor que los demás, vas a incomodar. El hecho de que tú tengas mejores facultades, vas a incomodar. O sea, hay muchas cosas que incomodan a la gente mediocre. Y siempre yo digo, siempre te va a criticar una persona que tiene menos que tú. Yo nunca he sido criticado por alguien que tiene algo más que yo. O sea, en mi vida sí hay algo bien cañón y bien marcado. Y se los digo y lo voy a decir por primera vez. Va a ser cruel, pero se los voy a decir. Toda la gente que son colaboradores, les digo colaboradores y no empleados, pero todos aquellos que están en un campo de golf como colaboradores y trabajadores, siempre voy a recibir críticas. Sin embargo, de todos los socios, soy un ídolo para ellos. Siempre quieren estar conviviendo conmigo, comiendo conmigo, inclusive quieren jugar conmigo. Entonces, esta parte sí está bien marcada. O sea, y aquel que quiere ser alguien en la vida, no se empiece a fijar en alguien que nunca fue exitoso. O sea, si te critica una persona que no es exitosa, pues también, Hay pues, que ¿para qué le haces entender, caso? hay que entender de Sé dónde más viene, ¿no? inteligente. Ya decía ese refrán del león cuando lo fue a ver el tigre y el chango. O sea, castigaron al tigre porque el chango pensó que el pasto era azul y le decía que el tigre era verde. Entonces él le dice al león, bueno, pues, ¿pero por qué me castigaste? Pues por hacerle caso al chango, sabes perfectamente que el pasto es verde. O sea, ese tipo de cosas es muy importante que lo empecemos a Y que también analizar. las nuevas generaciones lo empiecen a adoptar, ¿no? Porque en un Sí, mundo donde de pronto la crítica externa importa más o los diálogos que lo que uno piensa, está complicado, ¿no? También. sí, debes de tener como un blindaje, ya lo decía uno de los grandes empresarios, debes de tener como una coraza, porque si quieres ser alguien en la vida, tienes que estar blindado y blíndate con la parte mental de tu seguridad, de quién eres, de quién quieres llegar a ser. Porque críticas va a haber siempre. Siempre va a haber críticas. Lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas más o menos, nunca le vas a dar el gusto a nadie.
Esto que te estoy diciendo te va a sonar un poco chistoso, pero pues te doy como refranes porque de ahí aprendí demasiado. Y además porque nos tenemos la confianza, Sí, porque ya nos hemos platicado cosas más fuertes sí. y es la manera de pensar que te agradezco muchísimo. Exacto, mira, cuando en la vida te la ponen fácil, creo que nunca llegas a ningún lado. Esa es una de las cosas que a mí al menos te puedo decir y garantizar que me pasó. Para mí nunca, nada fue fácil. O sea, mientras que todos los demás tenían papás profesionales, tenían papás ricos, tenían familiares en el golf, yo no tenía nadie. Acciones dentro Sí, del campo. Exacto. O sea, de repente yo hacía cosas ingenuas, pero sin conocimiento. Yo no sabía que había cosas que no se deberían de hacer, pero era porque no sabía, porque no tenía nadie detrás de mí que me pudiera pues dar ese coacheo de decir, bueno, mira, esto no se hace así, o no se practica O así. que en corto no te dijeran, como tú me lo dijiste de la ropa, que hoy de verdad estamos haciendo algo extraordinario. No lo sabíamos, pero venimos Como Tiger Woods. Como Tiger Woods. Hasta la la vestimenta esta importa. entrevista debió haber sido la final, porque pues así Tiger siempre acababa con una final de la final de rojo. Temporada, no, pues No. íbamos arrancando. Espérate, vamos a hacerlo al revés, ahora que la vida todo es al revés, vamos a hacerlo al revés. No, pero bueno, ese tipo de cosas creo que también fue, y espero que no me ponga más roja de lo que estoy, que ya me dicen la roja, pero híjole, ese tipo de acompañamiento también hubieras querido estar. Sí, claro, con un acompañamiento de por lo menos una personita adulta que me hubiera dicho, mira, no hagas esto porque pues está mal, verbalmente. ¿Qué te hubiera hablar. gustado? Como por ejemplo, yo sí te pongo, ¿no? A mí me hubiera gustado que mi stylist hubiera pensado en otros colores hoy, ¿no? Pero bueno, a ti qué sí momento incómodo que digas, pues nada más tener una persona que por lo menos me hubiera guiado. Yo cometí muchos errores. Nomás te voy a dar un tema que todo el mundo se burló y al final no fue mi culpa. Me acuerdo que viajamos a Puerto Vallarta. Entonces yo compré el vuelo, pero decía Nayarit. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas, pues yo no sabía. O sea, en mi familia no había viajes. Entonces, me acuerdo que mis amigos viajan y dicen, ¿sabes qué? Pues el tema es que nos vamos a ir de tal vuelo. Me salió carísimo el vuelo porque a Nayarit, pues creo que iba a una aerolínea totalmente diferente que lo que va a Puerto Vallarta. Sí. Y pues obviamente cuando yo viajo y digo, no, pues ya llegué aquí al aeropuerto y marco ahí, oye, ¿a cuánto tiempo estoy a un taxi? No, dice, pues estás a 3 horas o 4 horas, estás lejísimos. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces muchos de mis amigos se burlaban porque decían, no manches, ¿cómo viajaste allá? Qué ingenuo, digo, no lo decían así, pero ahora lo digo ya. Qué ingenuo. Sí. Entonces, quiero decirte que todo ese tipo de cosas me pasó porque para mí fue mucho más caro. Porque si yo hubiera sabido que con una tarjeta de crédito podrías apalancar y comprar muchos vuelos, si yo hubiera sabido que con un hotel hubiera podido pagar donde había desayuno, o sea, muchísimas cosas que hoy sé que si en su momento yo lo hubiera sabido o alguien me lo hubiera dicho, hubiera gastado mucho menos y hubiera sido mucho mejor jugador. ¿Alguna vez pensaste que antes de que tú llegaras a un campo y llegara tu bolsa con los palos de golf, con tu nombre y ahora la insignia, ya la gente tuviera ese, pues claro, algunos hasta temor de saber que se van a enfrentar contigo? Nunca pensé, pero hoy sí te puedo garantizar que cuando llega mi bolsa ya estoy ahí y ya están temblando. Desde que llega la bolsa empiezas a marcar presencia. Sí, muchas veces mi bolsa marca la presencia de antes de que yo llegue. ¿Por qué? Pues porque fue mucho trabajo lo que yo tuve que hacer. Claro. Hoy en día en el circuito que jugamos como instructor de golf, pues muchos dicen, no, pues es que ¿por qué juega Ángel, no? Pues si él tiene otro nivel. Pues sí, pero pues hoy entreno mucho menos que ellos y ni siquiera estoy en un campo de golf. O sea, imagínate la cantidad de mediocridad. Ellos tienen un campo, tienen carritos, tienen todo para poder jugar y practicar todo el día. Yo ni siquiera juego. A veces solamente juego el día que voy al torneo. O sea, literalmente no hago rondas de práctica. Y aún así les gano. Wow. O sea, que a veces digo, pues pónganse a entrenar o hagan algo, ¿no? Y hablando no sé. de entrenamiento, que sé que es un deporte donde el acceso no es tan sencillo, las reglas Nada mucho sencillo. menos. Hablando de todas las reglas, ¿verdad? Porque ya ahorita yo me dejé tarea, señores, tarea para mi próxima intervención en el golf profesional. ¿Qué le dirías a estas nuevas generaciones que de pronto sí tienen la inquietud, pero no tienen ese acceso tan directo? ¿Dónde lo pueden practicar?
Yo creo que lo tienen que practicar de manera muy conscientes de lo que están haciendo. Y algo muy importante, con conocimiento. Que se pongan a pensar, pues, ¿por qué el bastón de golf tiene una longitud? ¿Por qué el bastón tiene un tipo de, hablando en términos de ya de tecnología, de bounce? ¿Por qué tiene un loft? ¿Por qué tiene una longitud la varilla? ¿Por qué tiene una dureza la varilla? O sea, pónganse a investigar primero por qué fue creado el palo. Mucha gente le pega un bastón de golf y no sabe ni por qué fue creado el palo. O sea, no saben por qué es un loft, un lie, o sea, hay muchísimas cosas que no lo saben. Investiguen por qué fue un palo de golf y verán que le van a pegar mucho más fácil a la pelota. Practicar con conocimiento te va a llevar al éxito y te va a frustrar mucho menos. Un jugador que tiene la oportunidad de jugar con conocimiento no se va a frustrar. Un jugador que no tiene conocimiento de por dónde viaja el palo, qué tipo de pelota tienes que jugar, qué tipo de bastón jugar, te vas a frustrar toda la vida. Vas a romper bastones, te vas a cansar, te vas a lesionar, nunca vas a mejorar. Y siempre vas a ser un jugador porque amas el golf, pero no porque realmente lo hagas con ese conocimiento que realmente hoy la tecnología nos presenta, que es los trackmans, que son todos los radares, las máquinas para mover la y el off. Hoy en día también hay una cosa muy importante que nos han vendido pésimamente mal de hace un año. Hablar de una cosa que se llama fitting, hacer los bastones a tu medida. Es como si vas con un sastre y te hace tu traje a tu medida. Okay. Eso también es muy importante. Esa parte, cuídense mucho de aquellas personas, vendedores que solamente te dicen, te voy a regalar un fitting. Regalarte un fitting hoy en día es venderte un equipo de golf. Pero un fitting realmente en Estados Unidos es hacer los bastones a tu medida. O sea, yo me he encontrado en lugares donde hablan de fitting que realmente ni siquiera es de estado presencial, ¿eh? Sí, sí, sí. Y realmente digo, esto no es un fitting. Si tú pudieras voltear y decirle a ese ángel que acaba de comenzar, a ese ángel que estaba arrancando de manera profesional, pero que estaba teniendo este acercamiento con el golf, para esas nuevas generaciones, que no se generen tampoco ese miedo de entrarle a este mundo, que se ve difícil, pero tú ya lo hiciste. Sí, miren, si yo lo logré, muchachos, ustedes pueden lograr muchísimo más que yo. Y de repente a mis alumnos se los digo. Si ustedes, alumnos, me ganan a mí, les garantizo que van a llegar al PGA Tour, porque yo estuve a nada de llegar, con lo poco que tenía, sin un campo de golf, con muy poco conocimiento, sin nadie que me orientara, con muchos, ahora le llaman haters, en ese momento no era eso, pero con muchísima gente que siempre te tiraba, campos que me bloquearon para no poder jugar y poder entrenar, gente que hablaba mal de mí para que, pues, para que los demás no los apoyara, inclusive en las clases de golf. O sea, puede llegar. O sea, quiero decirles que hoy tienen las facilidades para poder hacerlo, pero yo tenía un 5% de posibilidad y tú tienes un 99.9% de posibilidad de hacerlo. Nada más ordénate. O sea, yo llegué a hacerlo con las posibilidades más bajas que te pudieras imaginar. Es más, yo creo que mis posibilidades era a lo mejor jugar golf y ya, y saber de golf, nada más. Okay. Y te quiero decir que soy un profesional, llegué a jugar torneos internacionales y jugar bien aparte, no nada más jugarlo. Nos consta. Porque también hay jugadores que nada más van y se paran en un torneo. Yo lo jugué bien, demostré lo que hacía con lo poco que tenía. Pues rápido te la pongo. Me acuerdo cuando fue uno de los abiertos mexicanos que iba ganando. No dormí toda la noche. Ese día yo no tenía un lugar donde quedarme. Cuando todos tenían donde quedarse. Yo, el que iba ganando, estaba cenando unos tacos a las 10 de la noche y no tenía hotel donde quedarme porque no teníamos dinero donde quedarnos. Para el descanso, ¿no? Para descansar. Y al otro día, pues medio que jugué bien, pero pues obviamente no dormí. Las cámaras. Salí del campo y me encontré en una realidad donde yo decía, Dios mío, no tengo dónde quedarme. ¿Qué voy a cenar? Unos tacos. Todos los demás ya tenían un hotel, tenían una cena perfecta y una cama donde descansar perfecto. O sea, esas son las grandes diferencias, sí son muchachos. Factores, ¿no? Que al final del día la cuenta se cobra. Grandes factores. Por eso ahorita ustedes tienen todo. O sea, de verdad tienen todo para poder lograrlo. O sea, ustedes me ganaban, pero por muchísimo. Por millones. Por millones. Ángel, esta plática se podría hacer mucho más extensa, rica y nutrida, pero
La promesa es que la próxima vamos a estar en un campo donde vamos a hablar de estas oportunidades, de estos lugares donde podemos entrenar. Yo ya me estoy incluyendo, ¿verdad? Porque tú dijiste que me vas a enseñar a jugar golf, no de manera profesional, pero sí mínimo para que nos defendamos. Sí. ¿No? Pues más que enseñarte, te quiero enseñar toda la parte que involucra el golf. Sí. Que al final te va a gustar, pero también te vas a un poquito como frustrar porque decir jugar golf y luego en México hacerlo de esta manera no es nada fácil. O sea, sí creo que es muy difícil esa Por parte. eso es un deporte para valientes y más valiente que es la primera entrevista que otorgas a un medio como el nuestro, que es mucho de contar las historias, de irnos a esa parte humana. Así que Ángel, te quiero agradecer de verdad por estar placer. aquí, por darte el tiempo, la apertura. Así que bueno, prometido que vamos a tener la segunda parte, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es un placer. Pues muchas gracias. Gracias, amigo, por estar aquí. Gracias a la ustedes, gente audiencia. que nos sigue, que ya se suscribió a nuestro canal. Todas las preguntas, dudas y comentarios que tengan, déjenlas aquí abajito. Y por supuesto que en la segunda parte los vamos a hacer llegar y desglosar. ¿Con quién más? Con el pionero en el golf a nivel profesional en el Estado de México, Ángel Morales. Así que gracias por estar aquí. Saludcita, amigo. Gracias. Es un placer.